Estamos muy contentos de estar otro día más con ustedes, que nos compartan todas sus dudas, todos sus comentarios sobre este tema, que les recuerdo es estudios sobre desempeño de la empresa forestal comunitaria en México. Entonces nos acompaña el día de hoy el ingeniero Edgar Arturo Sánchez Moreno, a quien en unos minutos vamos a escuchar. Y mientras tanto, vamos a darle la palabra a mi compañero, al maestro Efraín Maeda García. Él es especialista en la Coordinación General de Producción y Productividad en la Comisión Nacional Forestal. Vamos a escucharlo, él nos va a dar unas palabras y también será el día de hoy nuestro moderador de este evento. Muy buenos días, Efraín. El día de hoy, en voz de unos del estudio que en realidad y su relación con el tema de la investigación, podemos decir que el eje ambiental puede ser pues el tema tal vez más estudiado, más investigado. En segundo lugar, creo que el aspecto social también ha sido ya bastante estudiado, ¿no? por los diversos centros de investigación del país. Y considero, en un punto de vista muy personal, que el aspecto económico del sector forestal ha sido el menos estudiado, sobre el que existe menor investigación. En ese sentido, la relevancia de este webinar, ¿sí? Que vamos a estar abordando precisamente, se van a estar presentando los resultados de un estudio comparativo de una serie de empresas forestales comunitarias de diversos estados del país, ¿no? Entonces, justamente se van a estar tocando temas de competitividad, de costos, de inclusión social, ¿no? Que son temas poco estudiados, todos estos temas de financiamiento, rentabilidad, valor agregado, innovación tecnológica, calidad, muchas veces, o son temas que poco se han estado analizando por la academia, ¿no? Por ello la relevancia del tema. El ponente del día de hoy es el maestro Edgar Arturo Sánchez Moreno. Él es ingeniero forestal con orientación en evaluación y abastecimiento por la Universidad Autónoma Chapingo. Tiene un posgrado forestal por el Colegio de Posgraduados. Ha impartido cursos de capacitación a productores y profesionistas en diversos temas forestales. Ha participado en la ejecución de proyectos de investigación y de consultoría en temas sobre fortalecimiento de las organizaciones de silvicultores en México, la plataforma de comercialización de productos forestales e indicadores de mercado de productos forestales, entre otros. Y actualmente cuenta o está realizando estudios de doctorado en la División de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad Autónoma Chapingo, además de ser profesor investigador de la División de Ciencias Forestales. Entonces, antes de darle la palabra a Edgar, también me gustaría comentar que la información con la que él estuvo trabajando, los datos, las cifras de las empresas forestales comunitarias, fueron obtenidos por un proyecto que se desarrolló de diciembre de 2017 a diciembre de 2019. Fue un proyecto especial de la CONAFOR denominado Fortalecimiento del Manejo Forestal Sustentable con Enfoque de Paisaje, el cual fue financiado por el FCPF a través del Banco Mundial y que fue ejecutado por el Programa de las Naciones Unidas en México. Entonces, ahora sí le cedo la palabra a nuestro ponente, que es el maestro Edgar Sánchez Moreno, y adelante, ¿no? Adelante, Edgar. Muchas gracias, Efraín, muchas gracias a todos por estar presentes en esta plática que vamos a tener sobre los principales hallazgos a esta prueba o esta evaluación al conjunto de empresas. Agradezco infinitamente a los organizadores de estos webinars y agradezco también a la propia CONAFOR por permitirnos esta participación. Les voy a platicar un poco acerca de los estudios de investigación que hemos estado desarrollando sobre este tema
y que somos un equipo de investigación de la Universidad Autónoma Chapingo y del Colegio de Posgraduados. Un servidor es el autor del documento que les voy a presentar, el cual está siendo sometido ya a arbitraje para su publicación como artículo, sin dejar de mencionar la participación de los coautores que ahí aparecen, el doctor Romo Lozano, el doctor Salas González, de la Universidad Autónoma Chapingo, y el doctor Caballero de Loya, del Colegio de Posgraduados. Esta es una primera aproximación del estudio sobre desempeño de las empresas, concretamente un análisis al año 2018 sobre un conjunto de indicadores que consideramos relevantes, que más adelante los vamos a explicar, pero que vienen más cosas. Estamos trabajando también con algunos modelos econométricos a partir de la información que nos fue proporcionada para en un futuro ya muy cercano poder presentar esos modelos econométricos de ingresos, de costos, de producción, con sus respectivos análisis marginales, lo que permitirá conocer un poco más el aspecto de competitividad de las empresas forestales comunitarias. Como todos ustedes saben, en México existen alrededor de un poco más de 15,000 núcleos agrarios entre ejidos y comunidades forestales, con una participación importante en la producción maderable y también en la provisión de servicios ambientales. Estos núcleos agrarios han creado empresas forestales comunitarias en el orden de un poco más de 1,000 empresas a nivel nacional, en las cuales, pues, su modelo de trabajo en las comunidades para las cuales ellas están formadas, pues tienen un enfoque muy particular con lo que tiene que ver con la información o el carácter ambiental y el carácter social, de tal suerte que distan en muchas ocasiones de la rentabilidad clásica de las empresas privadas, sin dejar obviamente de lado la parte de ingresos, pero se enfocan a la creación del empleo, la distribución de beneficios en las comunidades y el aprovechamiento sostenible o sustentable del recurso forestal. Ha habido esfuerzos en México financiados por distintos organismos en donde han investigado y han encontrado avances importantes en funciones de ingresos y costos de producción de empresas forestales comunitarias y para, en este sentido, poder avanzar hacia la inclusión de otros indicadores como cosecha de madera, certificación y propiamente de la competitividad. Cabe señalar que un análisis de una empresa en individual tiene poco sentido. La intención es hacerlo en un sentido comparativo, es decir, analizar distintas empresas para ver su posición con respecto a una o a todas de cómo es su desempeño. Entonces, la competitividad, ¿verdad?, de manera comparativa en esas empresas se logra a través de una serie de criterios de rentabilidad clásicos y de productividad, básicamente ya enfocados hacia los costos, hacia el valor de los productos, hacia el mercado, a la calidad de los productos. En este sentido, la competitividad con su enfoque más, digamos, clásico, ha investigado toda la parte de la rentabilidad de los activos, que en este sentido la rentabilidad se refiere pues básicamente al desempeño de esos activos, de ese capital, de esos beneficios, ya una vez descontado todo lo que tiene que ver con los impuestos, las amortizaciones, etcétera. Y además toma en cuenta los costos de producción. Estos enfoques forman parte de una serie de pilares en el plano de la literatura consultada o revisada, importante en la parte de producción, en la parte de comercialización y de finanzas. Sin embargo, la parte de recursos humanos, la gestión ambiental y la parte de los sistemas de información forma otro componente importante en el análisis. De tal suerte
que si bien la productividad y la eficiencia son confiables más que los parámetros financieros, sin embargo también la parte de inclusión social y lo que le llaman a hoy responsabilidad social corporativa en las empresas, en las comunidades, sin dejar de lado el aspecto ambiental integrado a la eficiencia técnica financiera. Es por ello que la aportación de esta investigación retoma estos aspectos tanto técnico, financieros, ambiental y social, y hace un análisis, sobre todo en la parte técnico-financiera, de los principales indicadores clásicos de rentabilidad, que tiene que ver con volúmenes aprovechados con respecto al volumen autorizados en las comunidades, los coeficientes de acierre como un elemento que mide la productividad, y la utilidad de venta, igual un elemento de ingresos a las comunidades. El aspecto ambiental definido por la certificación, en este caso medida por la certificación por el Consejo de Manejo Forestal, que no es otra cosa más que el buen manejo del bosque en todas sus operaciones, integrado a la cadena ya más avanzada, que son la cadena de custodia, en donde tiene que ver con una serie de cumplimiento de criterios administrativos que garantiza en este aspecto que la madera proviene de bosques bien manejados y que es madera legal. Y la parte social, expresada a través de la generación de empleo y fomento de equidad de género, medida por el número de empleos de las comunidades y también por la productividad del uso eficiente de esos recursos humanos, y el concepto de equidad de género de mujeres empleadas en esa empresa, en ese proceso de transformación, y la proporción de ellas ocupando puestos directivos. De tal suerte que al considerar estas tres dimensiones y dado la información proporcionada, tiene una estructura muy acorde a un análisis multicriterio, en donde por un lado el análisis multicriterio nos permite analizar una serie de alternativas, en este caso empresas, y también permite analizar un conjunto de criterios, en este caso estos 8 criterios que conforman esta investigación, y que se hace básicamente por varias razones. Una de ellas es conocer la posición de una empresa con respecto a otra en algún criterio o en el conjunto de los criterios. Estamos hablando de la comparación, que es el estado más elemental que hicimos, que es básicamente un ranqueo, una posición, y la clasificación o la categorización, comparando esas empresas no con los criterios, sino con perfiles previamente definidos de desempeño de esos criterios. Nos planteamos evaluar el desempeño de esas empresas mediante un proceso de comparación con los criterios, digamos, ya predefinidos, y por otro lado, evaluarlas, pero ahora con respecto a categorías de ese desempeño de esas empresas, si es alta, si es media o es baja. Los datos, como bien señala Efraín, son datos obtenidos del proyecto Fortalecimiento del Manejo Forestal Sustentable con enfoque al paisaje. Nosotros estamos haciendo un análisis de un año, en particular año 2018, para 30 empresas forestales comunitarias de las 38 que el proyecto consideraba, y ubicada principalmente en 2 estados del norte, en estados del centro como Michoacán, como Puebla, como Tlaxcala, del sur, como Veracruz, como Chiapas, como Oaxaca, y de la península de Yucatán, como el estado de Quintana Roo. Cabe mencionar que nos fueron presentados o nos fueron proporcionadas información de carácter de competitividad, de desempeño de esas empresas, básicamente en 4 pilares: en el aprovechamiento, indicadores de aprovechamiento, de competitividad en el aprovechamiento, de producción, manejo del negocio y ventas, y de los cuales nosotros seleccionamos los que les hemos señalado. Esta es una estructura clásica de un problema multicriterio. Por un lado tenemos las alternativas o empresas. Cabe mencionar que nosotros no conocemos de qué empresa se trata. No sabemos el nombre, solamente un identificador, y las tenemos agrupadas por
Estado, para lo cual tenemos un conjunto de criterios y a los cuales en estos problemas multicriterio lo que se pretende es maximizar esos desempeños, es decir, un criterio, por ejemplo, volumen aprovechado en porcentaje derivado del volumen autorizado en la comunidad y que va a ser empleado en el proceso de transformación de madera en rollo a madera de escuadría, son estos valores y precisamente lo que se pretende es estos valores maximizarlos. Entonces, los criterios en concreto son 8, volumen aprovechado, coeficiente de acierre y utilidad, estos 3 dentro de la categoría o dentro de la componente de eficiencia técnico-financiera. Además, 3 criterios de dimensión social que tiene que ver con trabajadores usados por centenar de metros cúbicos de madera en rollo procesada en la industria. Cabe mencionar que el enfoque de este análisis es hacia las empresas forestales comunitarias que se desempeñaron o se han desempeñado en la producción secundaria, es decir, en la transformación de madera en rollo en madera de escuadrilla. Siguiendo con este orden, la dimensión social abarca también el porcentaje de mujeres que emplean esas empresas forestales comunitarias y también de ese porcentaje, qué tanto son ocupados esos puestos por puestos administrativos o directivos. Y finalmente, y no menos importante, la dimensión ambiental en los 2 conceptos que mencionábamos. La certificación global y que tiene que ver con el certificado de buen manejo del bosque y lo que tiene que ver con la cadena de custodia y aparte las ventas, un porcentaje de ventas de madera como empresa forestal comunitaria certificada por el buen manejo. Cabe mencionar que en tanto la dimensión social como la dimensión ambiental son elementos ideales en los esquemas de financiamiento tanto interno en el país por parte de la CONAFOR y como en el ámbito internacional. En la parte interna se benefician o tienen más prioridad de apoyo las comunidades para esta categoría que tengan ya avances, ¿verdad? En la parte de el empleo de género y en la parte de certificación global y las ventas ya consolidadas como madera, digamos, con el buen manejo. Adicionalmente, en el plano internacional, las instancias gubernamentales y no gubernamentales tienen un especial interés en apoyar la evaluación para posteriormente direccionar los apoyos en este tipo de empresas que ya tengan certificación y que apoyen la parte de género. Entonces, en resumen, lo que se pretende es utilizar de manera multicriterio estos datos para hacer la evaluación. Por otro lado, cabe la pena mencionar que un análisis multicriterio no está completo si no se le asignan pesos. ¿Pesos a qué me refiero? No es el mismo peso la eficiencia técnica a la dimensión social o a la dimensión ambiental. En este caso, para facilitar el entendimiento o el trabajo, fue asignado un precio equitativo. Sin embargo, ya en la distribución porcentual de los componentes de cada uno de ellos, pues sí varió. Por ejemplo, la eficiencia técnica tiene 3 criterios, cada uno con el 11.1%. Pero la dimensión ambiental tiene 2 criterios y cada uno con el 16.7%. Entonces, tiene más peso, de acuerdo a los expertos, que es el conjunto del grupo de investigadores que formamos este trabajo, se le dio más peso a la dimensión ambiental que al componente de la dimensión ambiental que al componente de la eficiencia técnica, porque aquí hay 3 componentes, aquí hay otros 3 y aquí hay 2. Ahora, esta información de pesos es útil tanto en el sentido del ranqueo, es decir, de las posiciones y de comparaciones entre empresas, como también del el método denominado categorización, en el cual se pretende utilizar una serie de categorías construidas con qué datos. Con la información de la tabla anterior, hemos construido perfiles límite para cada una de esas variables. Esos perfiles límite definen cada una de esas categorías, de tal suerte que la categoría 1
que es alto desempeño de valores, está definido por estos perfiles. La categoría 2 por el perfil 2 y 3 y así sucesivamente. Cabe mencionar que cada uno de estos criterios está evaluado con base en esos perfiles. También vale la pena mencionar que este indicador son los valores medios del comportamiento de la tabla anterior. Es decir, el volumen aprovechado tuvo un comportamiento de cerca del 80% en todas las empresas. Es decir, del volumen autorizado del 100%, el 80% fue utilizado en la empresa en términos promedio para entrar al proceso de transformación. Y así en cada uno de ellos. Entonces, aquí podemos definir que o inspeccionar que las categorías en las cuales pretendemos se encuentren estas empresas, estos desempeños, sea entre la 1 y la 2, porque aquí están la mayor parte de los promedios, aunque hay unos valores, por ejemplo, valores muy marginales, como una participación de las mujeres directivas de cerca del 3%. Pero bueno, el peso está hacia las partes de perfil 1 y perfil 2. Los métodos utilizados para llevar a cabo la investigación básicamente son dos. El método PROMETE, que es un método en el cual hace un análisis de los desempeños y obtiene de ellos las preferencias de esos desempeños, los flujos de cada uno de los criterios, tanto positivos, negativos y netos, y que me permite ahora después hacer un análisis del cálculo integrado de los flujos globales. Es decir, unos son unicriterios y aquí ya es el conjunto de todos los criterios para todas las empresas. Y por el otro lado, el método FlowSort es un método basado en el método PROMETE 2, es decir, utiliza las comparaciones pareadas de empresa contra empresa, pero ahora no con el criterio, sino con el conjunto de perfiles límite de esos criterios. Mientras que en el método PROMETE básicamente es las comparaciones pareadas, pero a nivel criterio. Y posteriormente, como un elemento adicional en el procedimiento, se determina el cálculo de flujos globales, positivo, negativo y neto, pero ponderando, como ya lo señalamos, los pesos que ya se le asignaron a cada una de los criterios para el conjunto de perfiles. Los métodos los voy a explicar a continuación. El primer paso del método PROMETE, es decir, cuando yo pretendo un ranqueo, una comparación, es definir el nivel de preferencia de la empresa o alternativa A1 con respecto a la alternativa A2 o AJ. En este caso, es una utilidad muy simple, muy general de lo que son los grados de preferencia, en donde no hay umbrales de preferencia, es decir, o es 0 o es 1, y también no hay indiferencia en los valores. ¿Cuándo será 1? Bueno, cuando exista una diferencia muy grande entre el desempeño de un criterio para la empresa 1 o la empresa I y con respecto a la empresa J, es decir, cuando sea muy grande o muy fuerte, entonces estaremos hablando de que se le asigna la preferencia 1, y cuando, por el contrario, la diferencia es muy mínima o es negativa, entonces la preferencia será 0. Una vez que hemos determinado los flujos unicriterio, tenemos que saber si son positivos o son negativos. ¿Cuándo van a ser flujos unicriterio positivo? Bueno, cuando la empresa AI o la alternativa AI es preferida con respecto a el conjunto de todas las demás empresas en ese criterio. ¿Y cuándo será un flujo unicriterio negativo? Cuando se elija el conjunto de todas las empresas en ese criterio con respecto a la empresa AI. Y la diferencia, obviamente, es el flujo neto de cada una de esos criterios. Por otro lado, y tomando en consideración ahora los flujos globales, cuando hablo de flujos globales, hablo de flujos del conjunto de todos los criterios, el criterio 1, el criterio 2, el criterio C, ponderado de acuerdo a su peso.
Entonces, estamos hablando de que el flujo global expresado por la letra phi, estaremos hablando de que me va a sumar, es la sumatoria de esos pesos por su determinado valor del criterio. Y así, y aquí básicamente al igual que en el aspecto anterior, se va a elegir la empresa AI comparada con todas las empresas J y se va a elegir esta empresa. Con respecto al flujo negativo es similar, pero ahora tomando en cuenta la elección de las empresas en su conjunto en vez de elegir la empresa AI. Y la diferencia no es otra cosa más que la sumatoria de los flujos netos de todos los criterios y todos sus pesos respectivamente. Por otro lado, recordemos que el método FlowSort, básicamente, aunque utiliza las mismas comparaciones que vimos anteriormente, pero no lo hace entre criterios, sino lo hace con el conjunto de perfiles límite. Y define la posición de cada empresa en una categoría definida siempre y cuando ocurra un flujo positivo en un rango o en unos perfiles límite, y entonces la posicionará a esa empresa en esa categoría definida y su cálculo será positivo. Otra regla de asignación es la posición de la empresa, pero tomando en cuenta su flujo negativo. De la misma forma, este es el flujo, digamos, ya resultado del análisis, y si se encuentra entre estos límites, entonces, por ende, la está posicionando a esta empresa en esta categoría ya predefinida. Y bueno, hay ocasiones en que no coinciden. Entonces, un elemento es utilizar el flujo neto de la empresa, posicionarla en esa categoría, tomando en cuenta sus perfiles, tanto positivo como negativo. Muy bien. Derivado de las formulaciones expresadas anteriormente con lo que tiene que ver con los ponderaciones o las preferencias, y derivando también o utilizando las ecuaciones anteriores y poniendo el flujo unicriterio, nosotros encontramos los valores de desempeño, pero ya ponderados de acuerdo al peso y también de acuerdo a si es positivo o negativo, y lo ponemos como flujo neto de cada criterio, de tal suerte que aquí me resume las empresas de la 1 a la 38, aunque aquí aclaro que hubo empresas que tuvieron información inconsistente, entonces la numeración se respetó, aunque la cantidad de empresas suman 30. Y por otro lado, cada uno de los criterios tiene una serie de indicadores. Aquí sobresalen 6 empresas, que son las que vamos a estar convencionalmente utilizando. La empresa 1 y 7, si nos damos cuenta, tiene solamente 2 criterios positivos. Estos 2. Y la empresa 7 tiene también 2 criterios positivos, pero son diferentes en cuanto a magnitud y en cuanto a posición. Entonces esperamos que la empresa 1 y la empresa 7, comparada con la empresa 10, por ejemplo, tenga un menor desempeño, porque la empresa 10, por ejemplo, aunque tiene 3 negativos, 3 flujos negativos, tiene también el resto positivo. La empresa 25, por ejemplo, al igual que la empresa 10, tiene también 3 flujos negativos, pero la mayor parte de los flujos positivos son mayores que la empresa 10. Y la empresa 34 es muy similar a la empresa 1 y 7, pero destaca de que todos los flujos unicriterios son negativos, a excepción del primer criterio, lo que me indica que muy probablemente la empresa 1, la empresa 7 y la empresa 34 van a tener unas posiciones comparativas con las demás muy pobres. Y la empresa 36, que es una empresa importante porque solamente tiene 2 flujos negativos. A partir de la información anterior,
se genera el flujo global neto, que no es otra cosa más que la sumatoria ponderada de los criterios en su conjunto, de tal suerte que aquí ya no estamos hablando de criterios, estamos hablando de empresas comparadas en el conjunto de los criterios. Y básicamente las empresas 36, 10 y 25 tienen una mejor posición con respecto a las empresas 7, 1 y 34. Cabe señalar que los flujos globales netos están ordenados de mayor a menor y que esas son las posiciones precisamente que definen las empresas. Sobresalen que 6 empresas del estado de Durango se ubican en los flujos globales netos y que 2 empresas del estado de Oaxaca se ubican en los flujos negativos globales netos. Entonces, quiere decir que los desempeños de unas con respecto a otras son diferentes. Esto me da entonces un ranking, me da una especie de alerta y me dice, bueno, de todas tus 30 empresas, un poco más de la mitad están posicionadas en un flujo positivo en las 16 posiciones. Y que las empresas que están señaladas en esta posición tienen un mejor desempeño con respecto a estas que tienen un peor desempeño. Recordemos que no hay empresas buenas ni empresas malas, simplemente hay peores o mejores desempeños de sus criterios. Si queremos ver ya de manera gráfica el desempeño por grupo de criterios, vemos aquí está señaladas las 3 empresas con máximo desempeño y en los cuales sus flujos unicriterio, ¿verdad? Me define los pesos que tienen cada uno de estos y se son diferentes. Por ejemplo, la empresa 36 es una empresa que tiene solamente 2 flujos unicriterio negativos. Un flujo unicriterio del aspecto social, que es empleo de mujeres, y el otro es de ventas como empresa forestal certificada. Contrario a estas otras 2 empresas, la empresa 10 tiene flujo positivo en 2 de los 3 conjuntos de criterios, es decir, en lo social y ambiental, pero en el aspecto financiero, digamos, tiene un desempeño pobre o negativo. Y lo mismo ocurre con la empresa 25, que tiene desempeño negativo en la parte social. Esto es importante, porque si se requiere enfocar a reforzar estas actividades, tendremos que trabajar sobre los desempeños negativos que se han encontrado. Esto es, lo anterior es el resultado del ranking, es decir, de la posición entre empresas con respecto a sus criterios. Pero ¿qué pasa con la posición de las empresas con respecto a sus categorías? Recordemos que son probadas 3 categorías, la categoría de desempeño alto, medio y bajo. Afortunadamente, las empresas están entre la categoría alta y la categoría media. Solo 3 empresas, que no son necesariamente las 3 empresas que han sido rankeadas. Aquí, por ejemplo, la empresa 36 tiene un alto desempeño en el ranking, es decir, en los criterios, pero ya en las categorías tiene un desempeño medio. Es por ello que la empresa 2 la está básicamente banqueando. Otro aspecto importante que señala estos resultados es que las empresas 34, 7 y 1, que efectivamente tenían unas posiciones en el ranqueo como desempeños muy malos, también aparecen aquí. Es importante mencionar que hay un balance. El flujo global neto efectivamente es en el 50% de las empresas, tanto con desempeño alto y medio, y el flujo negativo en las empresas con desempeño desempeño medio, pero que tienen flujo global neto. Igual sobresalen empresas de Durango, todas las empresas de Durango con un desempeño en categorías, ¿verdad? Entre alto y medio, y todas las empresas de Oaxaca, aunque es una categoría media, pero con desempeños negativos, al igual que Tlaxcala, y todos los demás estados tienen empresas que están entre los flujos globales netos y los flujos globales
perdón, netos positivos y netos negativos. Muy bien, como un resumen condensado de lo que tiene que ver con las empresas con mejor desempeño, es decir, desempeño alto, en la categoría alta, la empresa 10, la empresa 2 y la empresa 25, y se incluye la empresa 36, que habiendo sido encontrada como una desempeño alto en el ranking, ahora está en desempeño medio en el sorting. El sorting no es otra cosa más que un reposicionamiento de la categoría de la empresa cuando el resultado, ¿verdad? Es comparado, este resultado de esta empresa, tanto flujo positivo como negativo y neto, es comparado con todos los perfiles previamente definidos. Y diremos que cuando este valor, por ejemplo, 0.66, corresponde en la mediación de estos perfiles, quiere decir que entonces sí estamos hablando de que se ubica en una categoría alta. Y lo mismo para el flujo negativo y lo mismo para el neto. Pero hay ocasiones en que esto no ocurre. Como lo vamos a ver más adelante, hay empresas que no necesariamente tienen un desempeño en la categoría alta. Por ejemplo, la empresa 2. La empresa 2 está ubicada en una categoría alta de desempeño. Sin embargo, su resultado, ¿verdad? 0.52 no está ubicado en este rango, sino aquí. Y entonces para ello se emplea la otra regla de decisión, en donde empleamos el flujo neto, ¿verdad? Y entonces ese sí ya está entre este rango y este rango o este perfil. Una forma de ver de manera gráfica los resultados es a través de la obtención de una especie de coordenadas entre el flujo negativo y el flujo positivo. Destaco y resumo que hay 4 perfiles, el perfil inferior y el perfil superior de cada una de las categorías. Y entonces, como encontramos que las empresas 3 están en esta categoría, aquí por ejemplo está la empresa 3, la empresa 10, perdón, y en un desempeño alto. Y la empresa 36 está en un desempeño medio. No, recordemos que no hay empresas en las categorías de desempeño bajo. ¿Qué es lo que sucede con la empresa 36? Es importante porque cualquiera que viera los resultados dijera, hay ambigüedad. ¿Qué pasa con la empresa 36? Bueno, la empresa 36 está posicionada en un ranking alto, pero en un sorting medio o de mediano desempeño. ¿Por qué pasa ello? Bueno, el ranking, recordemos, que es una priorización en donde se contabilizan las operaciones de cada empresa en cada criterio contra el resto de las demás empresas. Y entonces, cuando hablamos de ranking, detectamos fortalezas y debilidades a nivel empresa con respecto al conjunto de criterios. Y decimos, la empresa 36, pues es superior en cuanto a sus desempeños en todos los criterios. Recordemos que solamente en un criterio tenía un desempeño negativo, ¿no? En la parte técnica. De manera comparativa, el sorting ahora es de las empresas, pero con respecto a los perfiles, de tal suerte que la empresa 36 no tiene buen desempeño en lo que tiene que ver con sus perfiles, lo que sí lo tiene en sus criterios. Pero, pues para comprobar si existe ambigüedad, vamos a checar las reglas de decisión o de asignación. Efectivamente, esto es el resultado final del desempeño de esa empresa y efectivamente esa empresa la situamos en estos 2 perfiles y estos 2 perfiles corresponden a una categoría media. Tanto el flujo positivo como el flujo negativo están correctos, ubicados. Por lo tanto, la empresa 36 sí efectivamente tiene una posición de desempeño medio, aunque haya tenido un ranqueo alto en la primera prueba. ¿Qué pasa con la empresa 10? De manera similar, la empresa 10, si tomamos el resultado, nosotros lo situamos en este conjunto de perfiles, límite, tanto en el flujo positivo como en el flujo negativo, y entonces no hay ambigüedad. Por lo tanto, la empresa 10 efectivamente está posicionada en el desempeño alto. Pero ¿qué pasa con la empresa 2? La empresa 2, al evaluar su flujo positivo final
y tratar de ubicarlo en alguno de estos perfiles, efectivamente, vemos que se ubica en el perfil medio, cuando utilizamos el flujo positivo. Pero ¿qué pasa con el flujo negativo? Ahora, definitivamente, el flujo negativo ya no se ubica en estos perfiles. Estos son los perfiles de desempeño medio. Estos son los perfiles de desempeño alto. Entonces, hay una ambigüedad. ¿Y qué es lo que sucede? Pues entonces empleamos otro criterio que tiene que ver con el desempeño, pero neto, para poder definir si se encuentra en la categoría 1 o en la categoría 2. Utilizando esta forma de comprobación que señalamos, es una manera de asignar la empresa en cuestión, que es la empresa 2, la empresa 2 a la categoría 1. Sí va a ser cierta esta asignación siempre y cuando, ¿verdad?, el desempeño final se encuentre entre el límite de una categoría que le hemos llamado categoría media, es decir, entre el límite R2 y el límite R2 más 1. ¿Cuál es el valor del desempeño? El valor del desempeño es 0.19. Entonces, 0.19 es mayor a la categoría límite media de 0.16, pero es menor al perfil de la categoría alta. Entonces, si este valor se encuentra entre estos dos límites, es decir, entre el límite superior y el límite inferior de la categoría 1, por lo tanto, está bien asignada y es correcta la conclusión que hemos obtenido. De manera similar se hace para la empresa 25, que igual hay ambigüedad, porque por un lado, la asignación permite ubicarla en el rango o en los perfiles de desempeño medio, pero por otro lado, en desempeño alto, y por ello se utiliza el desempeño neto de esta empresa. Como bien sabemos, los enfoques empresariales han sido en el ámbito de la competitividad, buscando la parte financiera, buscando la parte social, la parte ambiental, sin embargo, menos en estas últimas. Por lo tanto, de los estudios que se han estado recientemente publicando sobre estos temas, no se han encontrado trabajos que impliquen el método multicriterio, la riqueza que tiene este método multicriterio a los datos, en esos tres vertientes, lo social, ambiental y lo financiero. Y entonces este estudio pues es una novedad y es una utilidad al utilizar estas variables para con ello caracterizar más ampliamente a las empresas. También es importante mencionar que los resultados nos permiten obtener la evaluación de desempeño de las empresas con el objetivo de orientar esos enfoques de política pública sobre esas empresas forestales comunitarias y la definición de incentivos en el ámbito financiero, social y ambiental. Es decir, si se detectan deficiencias en el desempeño de ciertos aspectos, por ejemplo, en lo social o en lo ambiental, pues es ahí en donde los enfoques de política son más efectivos. También esta investigación ha utilizado la función usual, es decir, una función que no tiene umbrales de grados de preferencia ni de indiferencia, como es la que se utilizó, y que se dejan de captar información importante de esas preferencias distintas de cero para calificar desempeños. Entonces, probando otras fuentes o funciones de preferencia y además cambiar criterios de grupo de participación de grupo de expertos y tomadores de decisiones, sin duda retroalimentará esta investigación y sin duda muy probablemente se obtendrán resultados diferentes dado que se utilizan distintas modelaciones. Muy bien, los criterios de desempeño que mejor tuvieron ese comportamiento en las principales 3 empresas fueron trabajadores por centenar de metros cúbicos rollo, empleo para mujeres y ventas de manera certificada respectivamente para estas 3 empresas.
y que esas 3 empresas también al menos 2 participaron en las mejores posiciones del sorting. Recordemos que el ranking se evalúa el desempeño de los criterios y el sorting se evalúa el desempeño de las categorías o de los perfiles predefinidos. Las peores posiciones dadas a las empresas 7, 1 y 34, muy probablemente tiene que ver con pocos o pobres desempeños en esos criterios. Recordemos que la empresa 7 y la empresa 1 tenía solamente 2 conjuntos de criterios positivos y los demás negativos. Y la empresa 34 definitivamente tenía un solo desempeño positivo. De manera similar, aunque con otras posiciones, se tiene el desempeño para las mismas empresas, pero ahora tomando en cuenta los criterios y en donde hay una inversión. La empresa 34, que en el sorting, que en el ranking, perdón, estaba como última o peor evaluada, ahora está no tan mal en el sorting. ¿Y cuál es la utilidad de estos estudios? Bueno, es identificar problemas y deficiencias en esas empresas en los criterios evaluados. También, y finalmente, señalar que estos criterios o estos resultados permiten orientar las políticas públicas, ya sea en lo general o focal. ¿Cuándo se orientarán de manera general? Cuando analizando en un conjunto de comparaciones, de ranqueo, ¿verdad? Todo el conjunto de empresas bajo esos criterios. Entonces, estamos hablando de que el enfoque es hacia su desempeño general de las empresas, sin ver obviamente en qué criterios están faltando. Y el sorting tiene un enfoque más local, más focal. Tiene que ver con objetivos ambientales, si es que se persigue definir esos objetivos ambientales en las empresas a través de los 2 criterios evaluados, o lo que tiene que ver con el objetivo social, si se pretende darle realce a las empresas que tengan más cobertura en el empleo de género o en puestos directivos, bueno, pues sobre ese enfoque se va a dar. Finalmente, la atención es a nivel empresa forestal comunitaria. El diagnóstico que se hace o la comparación, aunque sí es pareada, pero se detectan áreas de oportunidad de las empresas, y si es que esas empresas se agrupan por estado, también con pésimos desempeños, efectivamente es posible darle la atención y finalmente poderlo hacer a través de regiones forestales. Hago un amplio reconocimiento al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por el apoyo económico para estudios de doctorado y también al ingeniero Mario Antonio Mosqueda Vázquez, coordinador general de producción y productividad de la CONAFOR, para el desarrollo de esta investigación que sin duda, sin su contribución y sin información proporcionada, no hubiese sido posible. De antemano, gracias. Estoy en la mejor disposición de abundar sobre el tema y contestar las inquietudes y dudas a que haya lugar. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Pues al final de la presentación se están dando una serie de preguntas muy interesantes. Antes de pasar a las preguntas, me gustaría comentar que tenemos usuarios conectados de Estados Unidos, Nicaragua, Honduras y Panamá. Un saludo a todos ellos. Y que también nos acompañan de diferentes estados del país, ¿no? Ahí algunos han manifestado en el chat que están conectados desde Quintana Roo, del Estado de México, de Durango, de Chihuahua, desde Guanajuato y obviamente de aquí de Jalisco. La primera pregunta que te voy a compartir, Edgar, es si nos puedes decir dónde vas a publicar o dónde van a publicar ustedes el estudio y si están en posibilidades de compartirlo. Muy bien, bueno, ya el documento ya se encuentra en arbitraje en Madera y Bosques. El tiempo de respuesta parece que es un poco
más tardado en cuanto a la publicación de los resultados. Estamos hablando de 1 año a partir de que se reciben y de que se pueden publicar. Pero de manera preliminar, pues platicando con los asesores, pues es posible presentar algún resultado, digamos, condensado de este estudio para fines que así consideren en el entendido de que se den los créditos correspondientes. Ok, muchas gracias. También nos preguntan si con los resultados que tú presentas pudieras decir que las empresas forestales comunitarias son competitivas. Sí, las empresas forestales comunitarias en México, por supuesto que son competitivas. Lo respaldo con este estudio y con estudios anteriores, en donde aún que la parte financiera o la parte económica está con suficientes áreas de oportunidad, es en la parte social y en la parte ambiental en donde se detecta que las empresas persiguen otro tipo de objetivos y que sin duda, si vemos los resultados, estamos posicionados entre categoría de alto y mediano desempeño de esos criterios evaluados. Ok. Ya mencionaste hacia el cierre de la presentación algo, ¿no? Pero aquí piden profundizar un poco sobre si se pueden dar recomendaciones para mejorar el desempeño de las mismas, de las empresas forestales comunitarias. Sí, por supuesto. Una vez que se detectan las áreas de oportunidad, es decir, en los criterios peor evaluados de esas empresas, es importante dar una serie de recomendaciones. Por ejemplo, un criterio, vamos a pensar el coeficiente de acierre. Si el coeficiente de acierre es un elemento mal evaluado en la empresa, muy probablemente es que se aleja del promedio nacional y que para ello estrategias importantes como capacitación, como lo que propiamente hace la CONAFOR, para enriquecer, digamos, el conocimiento de esos temas, sin duda pueden ir transitando hacia un mejor desempeño con la capacitación, con el acompañamiento y con la adopción de técnicas, como lo hemos visto también en estos webinars en pasados, una serie de técnicas para clasificar trocería, para llevar mejores controles en patios, lo que me permita ir incrementando los coeficientes de acierre. Ok. Nos preguntan, dicen, ¿cuál es el listado de empresas que se encuentran operando en rango menos eficiente de acuerdo a los criterios de la evaluación de desempeño? ¿Y cuáles son las recomendaciones para aquellas empresas que operan en un rango, supongo, aceptable, pero que no pueden alcanzar el óptimo? Bueno, el listado de las empresas, ahí señalamos, aunque solamente estamos viendo las peor evaluadas, pero 16 empresas, recordemos, un poco menos, 15 empresas de las 30 están en un desempeño, digamos, positivo, es decir, tienen buen desempeño, están posicionadas en las primeras 15 posiciones. Y el resto de empresas tienen desempeños o flujos negativos, ya netos, lo que significa que esas empresas tienen muy probablemente desempeños pobres en los criterios ahí evaluados. En la tabla de los resultados, ahí se señala la empresa, por ejemplo, la empresa 1, la empresa 7, la empresa 34, con desempeños peores, en los cuales muy probablemente, bueno, no muy probablemente, los desempeños en los criterios evaluados son muy pobres. Entonces, es ahí en donde es importante reforzar una serie de estrategias para poder reforzarlos y hacer que suban en el ranking. Ahora, es importante también tomar como modelo las empresas que han sido bien evaluadas. ¿Qué significa cuando una empresa ha sido bien evaluada tanto en el ranking como en el sorting? Pues que sus desempeños son altos, y esos desempeños son altos, ¿por qué? Pues porque han adoptado una serie de estrategias que les ha llevado a posicionarse en esos lugares de desempeño, básicamente. Ok. También preguntan cuál fue el criterio que consideraron ustedes para poder determinar que era una empresa forestal comunitaria. Bueno, de entrada, el universo que nos fue proporcionado por parte de la CONAFOR, en el estudio que tú referiste muy bien con la parte del proyecto de fortalecimiento de paisaje,
todas las empresas ahí tienen una serie de características importantes, es decir, son empresas que han logrado posicionarse en la cadena de valor y que aparte de eso hay todo un proceso sistemático de toma de información y de procesamiento de la misma y que compartían esa información. Entonces son empresas forestales que participan en el proceso de aprovechamiento, transformación y venta de materia prima. Ese es como que el común denominador. Y otro elemento es que son empresas que han transitado el proceso de certificación de bosque bajo el buen manejo hacia lo que es la cadena de custodia y que aparte, pues, emplean mujeres, emplean a gente de la comunidad y que venden madera certificada. Entonces, ese es nuestro modelo de empresa forestal comunitaria. Y cabe mencionar que de las empresas forestales comunitarias, al menos hay dos que son consideradas como asociaciones privadas, pues. O sea, no necesariamente están vinculadas a un núcleo agrario, aunque están inmersas en una zona rural. Ok, perfecto. Pues vienen algunas otras preguntas, muchas redundan en algunos temas que ya se respondieron y algunas otras por tema de tiempo se las vamos a estar compartiendo a nuestro ponente y él las estará respondiendo y se las estarán mandando, ¿no? Vía el chat de aquí de la CONAFOR. Y entiendo, Elizabeth, que la presentación estará grabada y quedará aquí en la página también, ¿no? Sí, así es, Efraín. Todo el material que están viendo, tanto el video lo van a poder ver porque se queda guardado aquí en la página y también lo vamos a subir en unas horas en el canal de YouTube y en la página del proyecto del Centro de Excelencia Virtual. Entonces, lo van a estar encontrando en esos 3 canales. La presentación ya está en línea y cualquier duda o otro comentario que tengan es bienvenido para nosotros. Si tienen alguna recomendación de algún tema que les gustaría que se tocara en otro webinar, también con todo gusto estamos recibiendo sus recomendaciones. Este espacio pues es para ustedes y lo que necesiten de información, alguna capacitación, con todo gusto vamos a hacer lo posible por traer a invitados y especialistas que tengan mucha información y muchas experiencias que compartirles. Y bueno, entonces, ya que finalizamos con esta sesión de preguntas, pues le agradecemos al ingeniero Edgar Sánchez Moreno que esté con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias por la invitación y esperemos que no sea la primera ni la última. Estamos en la mejor disposición de compartir con ustedes algunas experiencias y solo finalmente recalcar que cuando se habla de peores y de mejores desempeños es precisamente los desempeños, no estamos estigmatizando a ninguna empresa. La intención es, muy probablemente, nuestra audiencia haya identificado algunas de las empresas que muy probablemente les tocó desarrollar en este proyecto de fortalecimiento y en donde pues son bienvenidas todas las críticas constructivas para mejorar estos análisis desde la academia y que sea de utilidad para los usuarios finales, que son las empresas forestales. Claro, muchas gracias, ingeniero Edgar Sánchez Moreno, y también agradecemos a Efraín Maeda, que el día de hoy nos acompañó, que estuvo apoyándonos con la moderación, y también quien fue también coordinador de este proyecto de fortalecimiento. Muchas gracias, Efra, por estar aquí con nosotros el día de hoy. No, pues gracias a ustedes, es la verdad es ahora sí que el sueño cuando se integra mucha información, se está trabajando mucho en campo, es que la información sirva de algo, que se analice y que no cuando se termina un ciclo, se termina un proyecto, pues la información ya no se use, no se procese, ¿no? Entonces, nos da mucho gusto que Edgar y el equipo de Chapingo le estén sacando jugo a esta información y vamos a estar muy atentos a lo que nos comentó al inicio, ¿no? De este análisis econométrico que también estarán haciendo con la información que se les proporcionó para también tener pues mayor información del estatus de las empresas forestales comunitarias que se analizaron, ¿no? Y también esperando que al interior también de la Comisión Nacional Forestal se tomen
se tome esta información y se tomen algunas medidas precisamente para mejorar el desempeño de las empresas. Muchas gracias, Elizabeth. Gracias. Muchas gracias a todos. Los dos. Muchas Hasta gracias luego, a los gracias. dos y agradecemos también pues a toda la gente que estuvo con nosotros el día de hoy aquí conectados. Los esperamos la próxima semana. El próximo martes 25 de agosto vamos a estar hablando sobre mejoramiento genético y producción de semilla mejorada de pino en áreas productoras de Durango con el ingeniero Santiago Solís. Entonces los esperamos la próxima semana, de igual manera a las 11 de la mañana. Y pues les agradecemos que estén el día de hoy. Muy buenas tardes y excelente día. Comisión Nacional Forestal. Gobierno de México.